¿Qué pasa? ¡Que te ha salido un hombre en medio del bancal! ¡Mala suerte! Pues ya sabes lo que tienes que hacer. Arrancarlo y trasplantarlo. Se te puede morir en el cambio, pero si no estás perdida. Estos son solo 4 de los 27 incendios que están activos en estos momentos en Castilla y León, la mitad de ellos en León. Se trata de la provincia con más incendios y además siguen apareciendo nuevos frentes. Esto obliga a repartir unos recursos ya limitados. Para que se hagan una idea, estas últimas horas han declarado allí al menos otros 5 fuegos. Hola a todo el mundo, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio del podcast Danicultura, que es este que estáis escuchando ahora mismo. Y este episodio es un episodio que yo personalmente nunca jamás había querido hacer, la verdad que no. Y es hablar de incendios. En general no me apetecía hablar de incendios forestales, no por negarlos, sino porque es una pena, y mucho menos si se producen en León, que es la provincia desde donde grabo este podcast, ¿no? Pues León se quema. León se quema y encima se juntan muchas circunstancias, porque nos estamos dando cuenta, pues que, bueno, pues que no sé cómo decirlo. No sé si es que hay pocos medios, no sé si es que se han distribuido mal, las decisiones en muchos casos políticas que se han tomado por parte de la Junta de Castilla y de León, pues no han sido en muchas ocasiones las mejores. En la zona oeste, en general de la península ibérica y de España en concreto, y más en la región leonesa, que es León, Zamora, Salamanca, pues se ven muchas veces las costuras y se ve que es una zona pues que realmente está en muchas ocasiones abandonada. Así, es así, es triste, pero es así de real. Y queda muy evidenciado con este tema de los incendios. ¿Qué decir? La verdad es que yo personalmente pues estoy triste. ¿Qué queréis que os diga? Me gustaría tener otro tono hoy, pero es una circunstancia que a mí me apena mucho, me da muchísima pena, me da muchísima rabia, porque en muchas ocasiones se ve que son incendios, son circunstancias que son francamente evitables. De eso hablaré después. Pero una pena a mí el monte. A mí cuando le pasa algo al monte, a mí me duele el monte. Es así. Supongo que para mucha gente, otras personas, pues le duela cuando cierran un bar, le duele cuando, yo qué sé, otro tipo de cosas. Pero yo, que voy habitualmente al monte, estoy en contacto con la naturaleza de manera pues muy habitual. Y bueno, son cosas que me interesan, pues me duele cuando le pasa algo al monte. Y como digo, más si son circunstancias evitables. Bueno, no sé, la verdad es que no sé qué decir. La verdad es que es triste. He estado cerca de estos incendios, de algunos. No he ido por recomendación de mi primo Alfonso. Hola, Alfonso. De mi primo Alfonso, que es agente medioambiental. Y además él personalmente, pues el tema de la extinción de los incendios, bueno, él está muy encima de ese asunto y tal. He querido subir, hacer algún tipo de voluntariado, pero bueno, yo sé, antes de ir a lo loco, le he preguntado a él a ver si era una cuestión recomendable. Y bueno, él no es que me lo haya desaconsejado, es que directamente me ha dicho que no vaya. Porque es verdad que muchas personas bien intencionadas pueden ir a intentar ayudar, a aportar su granito de arena, y te puedes convertir en un problema. Un problema porque te conviertes en una preocupación más para las personas que están intentando extinguir los incendios, porque al final lo que se prioriza, el protocolo que se lleva a cabo en esa extinción de incendios es priorizar las vidas humanas. Y cuantas menos vidas humanas estén interfiriendo en las acciones de las personas profesionales de la extinción de los incendios, pues mucho mejor. Y yo, bueno, pues yo pregunté antes porque no, como os digo, no quería pues generar un nuevo problema.
En este caso, pues que alguien tuviese que preocuparse de mí o ocupar las carreteras, qué sé yo, voy a echar un traguito de agua. Agua tan necesaria, por cierto, para extinguir los incendios, para mantener los bosques bien. Bueno, en fin, voy a echar un traguito de agua. Todos y cada uno de los españoles tenemos la obligación de preocuparnos por el tema de los incendios forestales. Desde todos los ángulos, desde todos los medios de información, hay que llevar a cabo una mentalización del ciudadano español. Fuimos hace 2000 años un bosque infinito. Vamos a ser alguna vez un desierto. Vamos, amigos míos, camino de ser un desierto. Hasta los niños del bachiller saben que el bosque produce el oxígeno que respiramos. El bosque es el más importante responsable del clima. Donde hay bosques, llueve más, los calores no son tan rigurosos. El bosque sujeta con sus raíces las tierras fértiles que de otra manera, como pasa en tantos lugares de España, las aguas de la lluvia se llevan al mar. El bosque nos da cobijo placentero en los días de descanso. El bosque nos proporciona madera. El bosque incluso nos cubre con el más tibio y quizá el más dramático de los cofres el día en el que ya dejamos de vivir. El hombre está ligado al bosque desde el oxígeno que respira hasta la caja en la que va a descansar debajo de la tierra. Entonces, bueno, he estado cerca hace unos días, cerca, bueno, a unos del incendio de Barniedo, de la zona de la Tierra de la Reina, en la cual tengo familia. Precisamente ahí es donde quería haber ido yo, pero bueno, en fin, no se dio la circunstancia. Pues he estado a unos 10 kilómetros. Estuve en otro pueblo haciendo otras actividades. Bueno, y bueno, el panorama era desolador. Encima, incluso en la ciudad de León, en la capital, ya habéis visto un vídeo que puse en el canal del YouTube. Pues en León yo he tenido que sacar la mascarilla en algún día porque el humo era terrible. Cuando no era por el incendio del humo del incendio de Barniedo, era por el de La Uña. Cuando no era el de La Uña, era el de La Bañeza y Castro Calbón y esa zona. Cuando no, el de Las Médulas. Cuando no, el de La Cabrera. Bueno, es que tenemos para elegir. En Ancares también ha habido, en Leitariegos. Y no estamos hablando de incendios pequeños. Estamos hablando de verdaderos monstruos, incendios de sexta generación que son... Bueno, pues que los equipos de extinción de incendios pues lo único que pueden hacer es proteger a las personas y las poblaciones que están alrededor, porque la extinción, cuando se dan las circunstancias propicias para la generación de estos incendios, pues es que son inapagables, por decirlo así. Entonces, bueno, estamos hablando de incendios terribles. Ya habéis escuchado en algún otro contenido, concretamente en la entrevista que hice precisamente a mi primo, el agente medioambiental, que cuando se dan las circunstancias de los 330, es decir, más de 30 grados de temperatura, más de 30 kilómetros por hora de velocidad del viento y menos del 30% de la humedad, esas son las condiciones ideales para que se generen incendios forestales de unas dimensiones y unas magnitudes inabordables. También quiero hablar de que el hecho de que no podemos perder de vista que los incendios forestales son un acontecimiento natural. Es decir, estamos viendo bosques que están en un punto clímax, digamos. La transición, digamos, desde pasto o incluso desde tierra desnuda, pasando por pasto, pasando por zonas matorralizadas, no sé si lo he pronunciado bien, bueno, con matorral, ya sabéis. Después pequeños árboles, bosquetes y ya un bosque clímax. Eso no se queda así para siempre. Eso pasa, es un ciclo constante. Y al final, pues llega un rayo, por ejemplo, y genera un incendio forestal. Los incendios forestales son algo que ha existido, existirá, y es un asunto
natural, siempre y cuando, y ahí está el pero, se produzcan de manera natural. Un rayo, bueno, lo que sea, algo natural. Existirán, de hecho ese ciclo al final hace que es una formación de suelo de una u otra forma, en fin, siempre y cuando sean naturales, ¿no? Por decirlo así. Entonces, ¿qué ocurre ahora? Hay muchas circunstancias que favorecen la proliferación de todo este tipo de incendios. Una, por supuesto, es el cambio climático, o emergencia climática, como ahora parece que se le da en llamar a este cambio climático, que ya estamos viendo las consecuencias. Una ola de calor aquí en León que llevaba ya prácticamente 15 días seguidas, en la que las temperaturas no bajaban de 18 o 20 grados por las noches y llegaban entre 35 y 40. Eso es mucha ola de calor y, como digo, pues hace que se generen las condiciones propicias para que se den incendios inabordables. Pero se dan muchas más circunstancias para la generación de este tipo de incendios. Una de ellas, como digo, es esa emergencia climática. Y es que el hecho de ahora que que haya discursos, incluso comentarios. Yo he recibido algún comentario, siempre recibo algún comentario cuando hablo del cambio climático. Probablemente en este podcast, en los comentarios, pues aparezca en algún punto un negacionista. A día de hoy, y te hablo a ti, negacionista, si niegas la emergencia climática, lo que tienes es una emergencia mental. De verdad que sí. Porque es evidente, joder. Es evidente. Ahora bien, ¿es la única razón de los incendios forestales? Evidentemente, no. Hay muchas razones por las que se dan este tipo de circunstancias. Y ahora voy a ahondar un poco en las estadísticas que están a mano de todo el mundo. Para empezar, quiero deciros que situaciones complejas como la que puede ser un incendio forestal, como puede ser la gestión en sí misma, la gestión, hablando así en términos generales, la gestión forestal, como puede ser el mantenimiento o la explicación de cómo funciona un ecosistema. Todo eso tiene unas explicaciones o unos mecanismos súper complejos. Un ecosistema es una cuestión muy compleja, como el cuerpo humano. El cuerpo humano tiene unos funcionamientos muy complejos, como un ordenador, tiene unos funcionamientos complejísimos. Cualquier discurso que a día de hoy escuchéis acerca de por qué se han generado los incendios forestales o cómo acabar con ellos, si es una cuestión absolutamente simple, huid de esa explicación, porque cualquier explicación que encontréis de este tipo de acontecimientos que es una cuestión muy compleja, intentar explicar, por resumirlo, que me lío, intentar explicar algo complejo con explicaciones simples es absurdo. Y de hecho, ahí está la proliferación de la extrema derecha, efectivamente, así os lo digo, que siempre intentan dar explicaciones sencillas a asuntos de una complejidad absolutamente abismal. Pues tenéis que huir de eso, ya no por cuestiones políticas, sino por cuestiones intelectuales. Vosotros pensáis y vosotras os pensáis que yo ahora os voy a decir, no, es que, ¿sabéis cómo se tienen que evitar los incendios forestales? Endureciendo las penas y punto. O, es que los ganaderos, malditos sean, prohibamos la ganadería. O, es que hay mucho combustible. O os digo solo, es el cambio climático, solo eso. No, es una cuestión general. ¿Por qué? Porque tenéis que pensar en todos los sistemas, y yo como permacultor que soy, pues pienso en las cosas como un sistemas. Son sistemas que están compuestos de muchas partes, muchos elementos, muchos funcionamientos diferentes, etc. Todo eso se aglutina para generar algo.
Eso es un pensamiento sistémico. Todo esto tiene un funcionamiento sistémico, holístico, que se llama, son sinónimos. Entonces, cualquier cosa de esas no obedece a una única causa. Porque si fuese una única causa, ostras, pues sería mucho más fácil, ¿no?, de abordar. Voy a echar otro traguín de agua. Os acompaño en un trago que echéis vosotras y vosotros. Bueno, como veis, es un episodio un poco diferente, un poco más desde el corazón y la sangre que me hierve, porque es que de verdad es que todo esto de los incendios a mí me hierve. Porque claro, escuchas cosas que dicen en la radio o en la televisión o donde sea, o lees cosas en internet y tal, y yo pienso, ¿pero no se darán cuenta de la estupidez que dice la persona en concreto? Por eso, por dar mensajes absolutamente simples y cosas así. Yo creo que no podemos merendarnos toda la bazofia que nos ofrecen. De verdad que no, de verdad que no. Y todo esto es mi opinión, ¿eh? Pero, como digo, todo esto de una complejidad tan grande como son los incendios forestales, hay que abordarlo de una manera sistémica, holística. No puede ser que os diga ahora que el problema son los ganaderos, que lo son también. Pero no todos, es que todo depende. O que os diga que el cambio climático es el único problema, que lo es también, pero no el único. O el abandono rural, que lo es también, pero no el único. Es una concatenación de elementos que, pues eso, que generan un problema mayor. Después también podemos hablar de temas políticos. Que, por ejemplo, el espabilado de Suárez Quiñones, pues diga que en invierno intentar controlar el mantenimiento de las superficies forestales es algo superfluo, pues ahora se lo tenían que sacar del bolsillo a él, lo que está costando a todos los niveles, en vidas, que han muerto personas, y en asuntos económicos, por no hablar del daño medioambiental que ha habido. Eso se lo tenían que sacar a él del alma, ¿eh? Pero bueno, da igual todo. Dentro de unos meses, cuando llueva y ya no haya humo por ahí, se nos habrá olvidado. A mí no, pero se nos habrá olvidado, ¿no? Y ese es uno de los dramas también. Concienciación. Hay que tener más concienciación. Tendremos que volver a poner el anuncio de todos contra el fuego, ¿no? Pues porque parece que funcionó. Y ahora voy a entrar en estadísticas. Estadísticas, datos puros y duros. El dato mata al relato, que se suele decir, ¿no? Estas estadísticas se encuentran fácilmente en el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en el Ministerio. Existe ¿cómo se llama en términos generales este asunto? La Estadística General de Incendios Forestales, EGIF, ¿no? Entonces, ahí hay datos, los que queráis, hay datos para aburrir. Y yo he cogido unos datos que van desde el 2006 al 2015. Son datos que se toman de 10 años en 10 años y ahora en el 2020 o en el 2025, 2026, por ahí, sacarán otra vez otros 10 años. Pero aquí tengo hasta el 2015 unos datos que ofrecen un patrón muy interesante a analizar. Por ejemplo, hay datos aquí desde 1968 hasta, como digo, 2015. En el número de incendios y las causas, por ejemplo, y es interesante observarlo. Y ahí os voy a dar unos datos. Los podéis ir a consultar si queréis ahora. Id a consultarlos mientras lo hablo con vosotras y con vosotros, es interesante. Entonces, aquí hay una serie de causas que ofrecen estas estadísticas. Están las negligencias, un rayo, intencionalidad, causas desconocidas y reproducción. Reproducción es, pues, un incendio generado a causa de un incendio que no ha terminado de apagarse, que se ha quedado rescoldos, por decirlo así, ¿no? De acuerdo. Bueno, en 1968 tenemos que las negligencias eran la máxima causa de incendios, seguido de causas desconocidas, después la intencionalidad y después un rayo. En ese año todavía no se medían la reproducción, el tema de rescoldos y cosas así. Os doy un salto en el tema, en los años, en el tema temporal, porque
hay un claro dato aquí que se ve, que en 1992, 93, por ahí, hay un claro ascenso de las negligencias y un claro descenso de las causas desconocidas. ¿Qué ocurre? Que ahí se ve que esas causas desconocidas, que eran habitualmente la mayor causa de incendios, pues no eran tan desconocidas, seguramente eran intencionadas. Entonces, vamos a partir de 1993. Ahí la principal causa de los incendios era la intencionalidad, seguido de causas desconocidas, seguimos por negligencias, rayo y, bueno, la reproducción seguía sin medirse. El pico, y era el 70% de los incendios forestales a causa de negligencias, era en más o menos este año 1997. Ahí se alcanzó el pico que la causa era la intencionalidad, que alguien fuese ahí a quemar el monte. Después negligencias y tal. Bueno, el patrón que se ve aquí es que la mano del hombre, del ser humano, está detrás de la mayor parte de los incendios. Está detrás de la mayor parte de los incendios. Muchas veces se piensa que los incendios, cuando se habla de intencionalidad, todo esto, hablamos de pirómanos. El tema del pirómano es una persona que tiene una enfermedad que prende fuego al monte. Y eso es un tanto por ciento muy bajo. O sea, muy bajo, no sé exactamente cuál es el porcentaje, pero no es que haya un 70% de esas causas que sea por pirómanos, no. Hay intereses de todo tipo, como se ha visto en un incendio de Extremadura, que había detrás intereses de gente, de cazadores. Es increíble. Después también están los intereses de muchos ganaderos que prenden para que haya pastos. Después está detrás una cultura del fuego que hay, por ejemplo, en Orense, zona del Bierzo, La Cabrera, Zamora, por ahí. Hay una cultura del fuego muy arraigada y que es muy difícil de eliminar, porque está dentro de la gente que tiende a echar el mechero para este tipo de cosas. Entonces, ¿el cambio climático es la principal causa? No lo sé, pero interviene. ¿La causa de la cultura del fuego es la principal causa? La principal no lo sé, pero interviene. Quiero decir, esto todo, hay una serie de circunstancias que provocan todo este tipo de incendios absolutamente dramáticos. Y el hecho de que exista un cambio climático evidente, con ya unas consecuencias brutales, como son, por ejemplo, en otoño, pues a ver dónde cae la dana este año, si es en la zona mediterránea de España, o es en Italia, o es en Grecia, o es en Túnez, o es en donde sea del Mediterráneo, pero una va a caer. ¿Por qué? Porque ya estamos viendo las consecuencias. En Valencia lo vieron, con 200 y pico muertos. Y ahí seguimos. Aquí, incendios. En otros sitios, pues igual en Almería o en la zona del sur peninsular, pues veremos pues sequías abrumadoras, desertificación y cosas así. En fin, eso ya está ahí. Entonces, el hecho de que los incendios se llamen ahora de sexta generación, el cambio climático podríamos hablar ya de la principal causa, por esas circunstancias que se dan climatológicas que son terribles. ¿Cómo evitar todo esto? Pues es que no os puedo decir, y ahí es donde voy con que todo esto es un asunto sistémico, holístico, que hay que abordar desde muchos frentes. No lo sé, no os voy a decir yo ahora, el abandono rural, ahora nos vamos a ir todos al campo, al pueblo, y se acaban los incendios, porque los bosques, las áreas forestales van a estar otra vez mantenidas y se acabaron los incendios. Pues no, porque alguien echará, porque como hay más gente en los pueblos, igual han cogido más ganado y quieren más pasto y echan mechero. Por ejemplo, yo que sé, me lo estoy inventando, pero quiero decir, no es la única causa. El abandono rural es una de las principales causas. O los ganaderos son criminales. Pues no todos los ganaderos son criminales, de verdad que no, ¿eh? Hay otra manera de hacer las cosas dentro de la ganadería. Hay una rotación de pastos, hay una transhumancia que mantiene las cañadas, mantiene el medio rural, mantiene las zonas de los puertos con unos pastos, pero
ese tipo de cosas en las que ahora estoy profundizando. Los puertos de montaña tienen muchos donde se ha pastoreado, pero no es que se haya pastoreado en los últimos 100, 200 años. No. Se lleva pastoreando en esos puertos. Hay trabajos arqueológicos ahora mismo abiertos en Bavia en los que ya se ven chozos y ya se sabe que hay una transhumancia porque se encuentran restos de zonas de la península muy alejadas, por ejemplo, de Bavia, que ahí se está haciendo un trabajo arqueológico muy interesante. Pues estamos hablando que pues prácticamente desde hace 10.000 años esos puertos están recibiendo ganado. Entonces, ese paisaje lleva así 10.000 años, aproximadamente. Claro, ¿qué pasa? Que si se abandona ese tipo de pastoreo, pues esos puertos, pues al final empezarán a tener matorral y bueno, pues al final... quiero decir, con esto voy, otra de las cosas que he escuchado por ahí, que habría que tenerlo todo lleno de bosques. Bueno, hay que mantener los bosques, hay que tener unos bosques potentes, sanos, mantenidos, pero todo si se llena de bosques, pues no tiene tampoco mucho sentido, ¿eh? Pero, por contra, tampoco tiene sentido, porque esto lo he escuchado yo en la radio pública en concreto, en Radio Nacional, a un tertuliano, un todólogo, ¿no? Que igual te habla del juez Peinado como de fuegos, ¿no? Bueno, pues nada. Hablaba que si había bosques que no tenían un interés económico, que ¿qué hacían? ¿Por qué había tantos bosques sin interés económico? Que había que quitarlos. Así lo escuché, ¿eh? Así lo escuché. Yo me quedé frito. Dijo, ¿cómo? Hombre, y es que además, otra cosa de la que no se está hablando es del interés medioambiental que tienen todos esos bosques, y más en esta emergencia climática que hay, en la que tenemos que capturar el mayor carbono posible, por lo menos para frenar un poco el avance de este cambio climático e intentar dejar un futuro algo mejor de lo que hay ahora. Pues es que los bosques tienen que existir y también tiene que haber matorrales. Ahora que queremos arrasar con todos los matorrales, pues anda que no hay fauna y flora de matorral. Vamos, es que es increíble. Ahora queremos arrasar todos los matorrales o todos los bosques. Bueno, no puede ser así. Y tampoco podemos dejar que la recuperación de esos ecosistemas, se encarguen, por ejemplo, bomberos. No. Los bomberos se tienen que encargar de apagar los incendios. Y para recuperar los ecosistemas o algo así, pues se tendrá que encargar, pues yo qué sé, pues agentes medioambientales, biólogos, yo qué sé, una serie de personas que se encarguen de todo ese tipo de... Quiero decir, una serie de personas porque es un problema complejo. Es un problema complejo. Pero claro, si escuchamos ahora discursos que hay por ahí, es que escuchamos unas barbaridades a día de hoy increíbles. Pero ya también os lo digo, lo que decía hace un rato. Si dentro de unos meses, cuando el viento se lleve el humo y las lluvias apaguen los incendios, se va a olvidar todo esto. Y seguiremos teniendo olvidada la zona oeste de la península ibérica, incluyendo Portugal también, porque es una zona olvidada también. Pero Extremadura, me atrevería a decir que Huelva y por ahí, región leonesa, la zona de Asturias, más occidental, Orense, Lugo, todo ese tipo de zonas es una zona olvidada de la península ibérica. En el curso de pastoreo transhumante que estoy haciendo, he coincidido con gente de muchas partes de España e incluso personas de fuera de España. Pues hay personas que por circunstancias han llegado a León y han flipado con cómo está León. Dicen, pues que esto está... Aquí no hay nada, ¿no? Efectivamente, es uno de los encantos que tiene, que es muy agreste, es muy... pues muy bruto, muy neto lo que hay aquí, pero es que es una zona de la que no se acuerda nadie. Nos estamos acordando ahora porque se quema. O porque yo os lo recuerdo de vez en cuando, hay gente, León, tal, no sé qué. Pero es una zona muy olvidada. Aquí había minas, ya no hay minas. Aquí no hay nada. Yo os invito a que vengáis alguna vez.
Estaban las médulas, ¿no? Ahora se quemaron también. ¿Qué más da? Tampoco había un plan de incendios para ese patrimonio de la humanidad. ¿Qué más da, verdad? Es que hasta ese punto, ¿no os dais cuenta? Es una cosa increíble. Entonces, bueno, no sé ya ni qué deciros, porque es una situación tan compleja, es una situación que a mí personalmente me da muchísima rabia y demás. A mí el bosque me duele, de verdad. ¿Qué podemos hacer como individuos para poder solucionar ciertas cositas de estas y tal? Porque, por ejemplo, ahora que están los incendios activos, muchos de ellos, pues ir ahí a intentar ayudar, pues como os decía al principio, puede que sea un problema para las personas que están intentando extinguir los incendios. Podemos convertirnos en un problema. ¿Por qué? Por muchas razones. Ocupamos la carretera, tienen que estar pendientes de nosotras y de nosotros, o incluso en las tareas de extinción se hacen contrafuegos, no cortafuegos, sino contrafuegos. Un fuego que avanza en la dirección del frente y tú no has dicho nada, estás ahí tirando la azada porque piensas que estás haciendo una maravilla y te pilla el incendio contrafuego y el frente del incendio forestal. Y te has quemado. O te has asfixiado o has tenido que salir por ahí por patas y tienes que pedir ayuda y tienen que dejar de hacer lo que están haciendo para evitar que continúe el avance del incendio para ir a salvarte. Bueno, en fin. Pero quizás podemos hacer más cosas de las que pensamos. Puede que lo que os digáis, qué naifes, ¿no? Ay, qué ingenuo. Pero bueno, yo siempre que voy al monte, y voy mucho, siempre llevo bolsas. ¿Por qué? Porque siempre recojo basura. Y recojo una cantidad de vidrios que podréis flipar. Vidrios además de... Parece a veces que soy arqueólogo, porque cojo botellas de Mau de hace tropecientos años, cascos rotos, envases de productos veterinarios, porque hay un pastor que es un cerdo y deja, pues eso, todo lo que utiliza ahí lo deja tirado en el monte. Y ahí va Daniel recogiendo su mierda. Efectivamente. Pero lo hago. Me da rabia, pero lo hago. ¿Por qué? Pues porque igual esos vidrios, pues igual hacen el efecto lupa por lo que sea y prenden chispa. Entonces, bueno, pues son ese tipo de pequeñas cosas pues que yo hago que, bueno, pues es mi pequeño granito de arena. Pues ¿por qué no lo podemos hacer todas y todos? Bueno, pues si igual yo recojo al cabo del año y me atrevería a decir que más de 100 kilos de basura fácilmente del monte, sin hacerlo, sin ir un día específicamente a hacerlo, todos los días siempre voy recogiendo algo, plásticos, vidrios, cuerdas, bolsas, bueno, un montón de cosas. Pero si no solo lo hago yo, si lo hacemos más personas, bueno, pues quizás eso ya empiece a sumar un poquito más. O, efectivamente, organizar un voluntariado, no cuando se quema el monte. Podemos organizar un voluntariado de ir a limpiar el monte o ir a... Ostras, yo qué sé, a desbrozar alguna zona que haya alguien, una cabeza pensante que nos diga, pues, por ejemplo, no sé, igual se pueden organizar cuadrillas voluntarias que puedan organizar un agente medioambiental de una zona o lo que sea, no sé, me lo estoy inventando, pero puede que se organicen cosas interesantes pues en invierno, que ahí es cuando se mantiene o se evitan muchos incendios forestales. A pesar de lo que haya dicho el espabilado de Suárez Quiñones. Pero bueno, se pueden hacer muchas cosas que pueden ir en la buena dirección. Y eso es lo que os quería decir hoy, porque me apetecía hablar del tema pero es un tema que a mí, bueno, pues tengo la herida abierta aún, porque encima se han quemado zonas que yo conozco o conocía de haber pasado en bicicleta. Por ejemplo, el puerto de Pan de Trave, la próxima vez que vaya pues lloraré. Bueno, ¿qué más zonas? Pues cuando vaya a ver a mis primos de Villafrea de la Reina y ahí esté el arranque del incendio, pues lloraré también. Pues cuando vaya a Salamón y vea una columna de humo, pues me dolerá el alma. Cuando vaya a visitar otra vez las médulas y vea ese paisaje de castaños centenarios abrasado, pues lloraré. La Cabrera, pues me acuerdo yo de chaval que fui a entrenar a baloncesto a Corporales. Lo que nos hicieron correr, maldita sea.
pero ¿cómo salimos físicamente de ahí? Pues lloraré también porque esa zona está arrasada también. La Sierra de la Culebra. Me gustaría ir a visitar a Jorge para que me enseñe cosas de lobo. E iré allí y lloraré porque está quemado de hace años y de ahora también. Cuando vaya a la zona de La Bañeza, Castro Calbón y por ahí, a hacer la marcha de primavera, una marcha cicloturista que se hace en abril y por ahí, y pasemos por territorios abrasados, lloraré, en fin, lloraré. La idea de esto es que penséis que todo es contra el fuego, que no os quedéis con la bazofia que os sirvan por ahí a la hora de hacer análisis al respecto de temas complejos. Si os dan una solución sencilla a temas complejos, escapad de ahí. Porque estamos hablando de temas complejos. Si alguien os da soluciones cuñadas a temas complejos, no. Podéis responder, podéis decir que a temas complejos, soluciones complejas, no soluciones fáciles, de verdad que no. Así que nada, acordaros de la zona oeste, acordaros de la región leonesa, acordaros de León, de Orense, de Asturias, de todas estas zonas muchas veces olvidadas, porque nos quemamos. Así que gracias, espero que os haga pensar y espero que en la medida de lo posible hagáis cosas en la dirección correcta. Gracias.